Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice la TIE Fighter de Darth Vader. No sé si es realmente una TIE Fighter, nada más que la encontré como Darth Vader TIE, pero pues les doy el nombre así. Espero que te guste. Mide 27 centímetros de ala a ala, 19 de punta a la otra punta del ala. Del ancho son 17 centímetros y el diámetro son 11 centímetros de diámetro de la cabina. Me encantó cómo me quedó. Sí es laboriosa, de una vez se los digo, sí lleva su detalle. Me tardé 2 días, son las 9:30 de la noche. No, en serio. Y empecé desde temprano, desde las 7 de la mañana empecé. Y ayer también estuve así y no la terminaba y no la terminaba. Sí es laboriosa, pero miren, me gusta mucho y tengo ya el Darth Vader. Es que mi esposo le encanta Darth Vader y entonces dije, le voy a regalar la nave del Día del Niño. Pero dije, no, mejor me espero y se la hago el día de Star Wars. Miren, o sea, la verdad sí lleva mucho detalle. Parece que no, pero sí es un poco laboriosa. Entonces, se las recomiendo mucho. Espero poder hacer la X-Wing, más bien. Y entonces, pero voy a ver. Primero quise intentar esta, a ver qué tal me salía, porque quiero hacer el AT-AT, quiero hacer muchas naves de Star Wars. Yo soy hiper fanática de Star Wars, entonces, tengo ganas de hacer varias de las naves. Espero que te guste, que me regales una manita arriba, un lindo comentario y que si no estás suscrito, que te animes a suscribirte. Este tipo de tutoriales muy pocas personas los hacen. Yo te enseño el paso a paso para hacerlo y espero que te guste y te animes a seguirme en mi canal, ¿ok? A continuación voy a dar la lista de materiales. Hola, vamos a comenzar un nuevo video. Esto es para celebrar el 4 de mayo, que es el día de Star Wars. Voy a hacer la nave de Darth Vader's TIE, creo que se dice así. Una disculpa, no sé muy bien el nombre de la nave, pero así la encontré. Pero la quiero hacer. Entonces, el color de la nave es en un tono gris azul, que yo no tengo o no he encontrado este azul tirando a gris o gris tirándole a azul, pero la voy a hacer en tono gris y las ventanas, los detalles de las alas van en negro con gris. Entonces voy a tratar de hacerla, va a ser mi versión para que no se lo esperen así como que muy detallada y que mis amigos fanáticos de Star Wars no me linchen, porque yo sé que ustedes son muy especiales para eso. Entonces va a ser mi versión de la nave, ¿ok? Entonces voy a utilizar estambre angorita y hilaza. ¿Por qué voy a usar hilaza? Aparte de que va a quedar más finitas las ventanas y los detalles en negro, no tengo no tengo ni laza color negro, aún no han llegado, no ha surtido. Entonces voy a utilizar el hilaza para que se vea más bonita la nave. El tamaño, aún no sé en qué tamaño me salga. Ustedes ya lo vieron al principio porque ya hice el video. Ay, espero, me estoy tronando los dedos. Y voy a tejerlo todo en un gancho de 3 milímetros. ¿Y qué más vamos a usar? Voy a usar cartón. Disculpen la marca, es que voy a usar cartón. Yo reciclo todos los cartones. Entonces voy a utilizar cartón de caja de galletas.
para hacer las alas. Sí les recomiendo que sea un cartón duro, porque para que soporte el peso del estambre y soporte las alas, o sea, las voy a doblar. Entonces necesitan que sea grande para que yo creo que este pedazo sí me alcanza. Ahí está. Para una ala y de este lado la otra ala. ¿Ok? Sí vamos a ocupar bastante estambre gris. Y voy a usar 2 cajas. Más o menos de este tamaño. Que son de... A ver, espérenme. Ahí está. Son de 13 por 5.5, para que quede más o menos las partes de al lado de las alas, y de 3. A ver, son 3 centímetros de aquí a acá, de acá a acá, que dije que eran 5.5 centímetros. Y de lo largo, las vamos a hacer un poquito más cortas. Esta mide 13 centímetros. ¿Ok? Pero voy a ver si ocupo menos de esta caja, pero voy a ver. Yo ahorita les tomo foto y ya les digo qué tamaño. Que pensé que era un cilindro y no, es un prisma. Lo tengo que hacer un poquito más angosto y va así como prisma piramidal. Entonces voy a ver eso. Yo sé que estoy hablando de grandes cosas, porque si hacer una nave así está un poco más complicado. Va algo así. Es que iba a ser el halcón milenario, pero la verdad no tengo tanto estambre como para hacerlo. Entonces tengo que planearlo bien, pero va una forma así. Y entonces hay que recortar y adaptar y todo eso, y ya nada más forrar. Pero tentativamente la caja necesitan que mida esto. Y 3 centímetros de ancho. De 13 por 5.5 para que no salga. Pero eso lo vamos a ir viendo en el camino. Y creo que ya. Voy a comenzar con la parte del centro de la nave, para sacar la parte de en medio donde se introduce el piloto, o sea, en este caso Darth Vader, y ya nos basamos de eso a lo demás. ¿Sale? Entonces comenzamos a tejer el centro de la nave. Y que la fuerza les acompañe. No podía aguantarme. También vamos a necesitar 2 botones de 1 centímetro de diámetro en color rojo, porque son los láseres que lleva la nave. ¿Ok? Es que estaba pensando si también usar el fieltro negro, pero creo que no, mejor lo hago todo tejido para que valga la pena que sea totalmente tejida la nave. Ok, comencemos con el tono gris y vamos a comenzar. Hacemos 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Si se me llega a olvidar,
todas las vueltas las cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. Otra cosa, las chicas que me escuchan, bueno, de otros países y los subtítulos dicen algo raro, una disculpa, utilizo el traductor de YouTube, entonces todo lo hace automáticamente. Disculpen las faltas de ortografía o los errores que llegue a tener esa traducción, pero es que yo no hablo todos los idiomas, entonces uso ese traductor. Si tú hablas español y quieres quitar las traducciones, acá arriba del video viene un simbolito que se llama Closed Caption. Es una CC, quítala y ya, con eso se quitan los subtítulos. Pero eso tú lo tienes que desactivar porque eso es independiente de mí. Eso sale por tu YouTube, no por mí. ¿Ok? Entonces, seguimos. En la vuelta 2 vamos a hacer una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. Un punto bajo, un aumento 6 veces por toda la vuelta. Lo tejemos y nos da un total de 18 puntos bajos. ¿Ok? Ok, y en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. A ver, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? 2, 3, 4 y el aumento. En la vuelta 7, dejen pongo una reglita porque si no me voy a perder. Tejo una cadena, 5 puntos bajos, un aumento. 4, 5 y el aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 8 vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 48 puntos bajos. Ok. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 9 vamos a hacer una cadena, 7 puntos bajos, un aumento. 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7 y un aumento. 7 veces, 7 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos da un total de 54 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 10
a la 20 vamos a tejer punto por punto. Son 54 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la tejo una cadena y subo con la cadena y cierro con un punto deslizado. Ok, lo tejo y regreso. ¿Sale? Punto por punto. Así. Ok. En la vuelta 21 vamos a tejer una cadena, 7 puntos bajos, una disminución. 4, 5, 6, 7 y la disminución. 6 veces y nos da un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 5, 6, 7 y la disminución. En la vuelta 22 vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, una disminución. 3, 4, 5, 6 y una disminución. 6 veces y nos da un total de 42 puntos bajos. 4, 5, 6 y la disminución. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 23 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución 6 veces. 4, 5 y la disminución. 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 24 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. 3, 4 y la disminución. Ok, ok, en la vuelta 25 vamos a tejer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. Voy rellenando conforme voy tejiendo. Ok, que quede apretadita la circunferencia. Bueno, más bien la esfera. Ok, entonces lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 26 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución y otra vez. Vuelta 26, 2 puntos bajos, una disminución, 6 veces y me da un total de 18 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. Ay, es que ya había cometido ese error y parece ser que no lo subtitularon bien y las personas que no hablan español no me entendieron que lo dije mal. Porque de hecho hasta lo expliqué, dije, no, era disminución, no aumento. Pero pues suele pasar eso cuando usas subtítulos. Ok, en la vuelta 27 vamos a hacer una cadena y tejo un punto bajo, una disminución, 6 veces. Ok, me da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok,
En la vuelta 28 va a ser la última vuelta. Hago una cadena y hago 6 disminuciones. Las tejemos, rematamos, pero dejando estambre para poder cerrar el circulito. ¿Ok? Lo tejo, remato y uno el centro que queda aquí. ¿Sale? Ok, miren. Ya quedó. Vamos a hacer esto. Me quedó así. ¿Sale? Vean la diferencia de la caja y cómo quedó. Voy a llegar a 8 centímetros de largo. Así. Espérenme, dejen. Lo hago con un plumón más fuerte para que ustedes vean. Llego a 8. Vuelvo a llegar a 8. Acá llego a 8. Ay, perdónenme. Así. Y aquí. ¿Ok? Y luego voy a medir 1.5 de cada orilla. Y voy a unirla así. Del 1.5 a la esquina. Hago lo mismo de este lado. 1.5. 1.5. Hago esto. Ya quedó. Y entonces voy a recortar esto. Todo alrededor primero. Así. Y de aquí voy a recortar esto. Y recorto el otro lado. Para que esto entre abajo. Así. ¿Ok? Entonces, recorto el otro lado. Y si se fijan, sigue conservando los 3 centímetros de ancho en todo alrededor. Así. Y vean, entran en medio. Y entonces, de aquí son 3 centímetros, de aquí son 3 centímetros y de aquí son 3 centímetros. Y entonces ya nada más pego con Durex. Vean. Pego el lado este y empujo y bajo. ¿Ok?
Y entonces hago lo mismo. Otra vez corto el diurex y lo hago así en los 4 lados. Lo pego con el lado que está más y ya lo pongo en la orilla. Esto de arriba ahorita lo cortamos. Y luego me voy a los otros 2 lados. Lo pego y regreso. Ok, ahora vamos a rellenar con relleno, con dacrón, no con papel, sino con dacrón. Porque estas son piezas pequeñas, entonces realmente pues no gastas mucho. De hecho, teníamos que haber gastado este relleno para las partes de la ala. Ahí está. Y es para que no se suma esto. Y esto va a ir parado. Así. Bueno, la bolita va a ser así y esto va así. ¿Ok? Entonces, hago el forro de una y regreso. Ok, miren. Ya quedó así. La parte donde cerré va a quedar arriba porque vamos a poner una tapita aquí que lleva la nave. ¿Ok? Entonces, va a quedar así. Esta del otro lado. Y hay que forrarla. ¿Sale? Vamos a forrarla con el color gris. Y vamos a tejer 25 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Y cerramos de forma circular con un punto deslizado. Así. Subo con una cadena y la primera vuelta tejo punto por punto. Son 25 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Sale? Ok, miren, ya quedó. Ay, perdón, las moví. Ya quedó. Y entonces de la vuelta 2 a la 8 vamos a tejer punto por punto. Ok, lo tejo. Son 25 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Ok, lo tejo y regreso. En la vuelta 9 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento, 3, 4, 5 y un aumento 4 veces. Me va a sobrar un punto bajo, lo tejemos normal. Nos va a dar un total de 29 puntos bajos. 4, 5 y el aumento. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 10 a la 12 vamos a tejer punto por punto. Son 29 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Ok, lo tejemos y regresamos. Ok, en la vuelta 13 vamos a tejer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento, 3, 4, 5, 6 y un aumento, 4 veces, y nos sobra un punto bajo, el cual vamos a tejer así.
simplemente como un punto bajo. Entonces nos da un total de 33 puntos bajos. 5, 6 y el aumento. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 14 vamos a tejer punto por punto. De la vuelta 14 a la 18 tejemos 33 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la empiezo con una cadena y cierro con un punto deslizado. De la 14 a la 18 rematamos dejando estambre para unir a la esfera de la nave y regresamos. ¿Ok? Así. Punto por punto y regreso. Ok, miren, en la parte de abajo donde empezamos el círculo, vamos a contar 10 vueltas. Son 2, 4, 6, 8, 10. Podemos marcar así. Y yo ya puse una. La primera la ponen como gusten. Bueno, que quede vertical, así. ¿Ok? Ahora, la segunda tiene que ir alineada con la primera. Y la orilla de aquí tiene que quedar en la vuelta 10. ¿Ok? No lo voy a hacer aquí porque me está costando mucho el... Bueno, a ver, dejen ver. Así. Pellizquito abajo, pellizquito en la parte de la base de la ala. ¿Ok? Y tiene que ir en la vuelta 10 y 11. Entre la vuelta 10 y 11. Y ya la pegué mal. Es que no veo. Entonces, así lo pegan y regreso. Ok, miren, ya quedó. Y quedaron las dos. Vamos a hacer el circulito de aquí arriba y el círculo negro de acá. El de enfrente va a ir bordado en gris. Es negro, pero gris. Y el de acá arriba es en tono gris. Estoy viendo si... No, sí le tengo que dejar del mismo tono. Dejen, hago el patrón y regreso. Ok, vamos a empezar a hacer la tapa en tono gris. Hacemos 2 cadenas. En la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la vuelta 2 hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena y tejo un punto bajo, un aumento 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. Vuelta 5. Vamos a tejer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Creo que con esta rematamos. Entonces
dejamos, no voy a coserla porque necesito que se vea realzada y lo vamos a pegar con silicón líquido. Entonces, la tejo y remato. Ok, recuerden que estas puntitas las vamos a esconder. Primero clavo y escondo entre el estambre y luego ensarto. Ensarto y lo jalo. Ok, y eso ya quedó escondido. Entonces, esta parte va en la parte de arriba donde rematamos y va así. Ok. Ahorita todavía no la voy a pegar, pero espérenme, voy a ver algo. Ok. Vamos a hacer otro igual, pero en color negro. Hasta la vuelta 5. Lo tejo y no rematen, por favor, porque nos falta hacer algo. Entonces, tejo. No. Vamos a hacer hasta la vuelta 5 en color negro y regreso. No vayan a rematar. Ok, miren, por el tipo de estambre que es, le voy a tener que hacer otra vuelta. Si tú ves que ya llega más o menos como, ay, perdón, si llega más o menos como por aquí, ya es suficiente. Ya ven que hice hasta la vuelta 5, que eran 3 puntos bajos, un aumento. Y miren, de hecho este es el mismo tamaño de las vueltas. Y vean, se ve la diferencia. Bueno, no es tanta, miren. No, entonces sí, vamos bien. No se preocupen de que no les salga lo mismo. Sí, vamos a meter. En la vuelta 6 voy a meter una vuelta, una cadena, 4 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, una vez que haya terminado, antes de cerrar la vuelta 6, voy a cortar y voy a cambiar a color gris. Ay, espérenme. Ay, es que el calor como que me aturde. Doblamos la punta del estambre y cierro la vuelta con color gris. Jalo el negro y hago un amarre. ¿Ok? Ahora, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. Punto por punto. Tomamos la parte de atrás del punto, de la cadena. ¿Ok? Así. Una vez que terminemos, vamos a rematar aquí. Y voy a coser en gris las divisiones. Déjenme ver la foto de la ventana. Esta también la vamos a pegar solamente, creo, porque si no se va a ver como... Miren, esta vez vamos a partir a la mitad la ensartada, así, y vamos a hacer un nudo. Dejen ver la foto de la nave. Ay, es lo que me choca, que no sincroniza
el celular con el iPad y tengo que estar buscando. Ok, miren, vamos en la vuelta 3, 1, 2, 3. Ahí de abajo para arriba voy a clavar y voy a rodear toda esa vuelta con punto atrás. Vean, así. Me brinco el donde salí y rodeo toda la vuelta 3, así. Ok. Y hasta ahorita me acordé que tengo 2 pedidos pendientes. Ay, no peticiones, pedidos. Una gorra y un muñequito de Strawberry. Ay, se me olvidaron. Ay, es que en serio que ando en la loca. Ahí está. No se espanten, así decimos acá en México. O sea, de que estoy muy apurada con todo y no me doy abasto. Vean. Lo sigo cosiendo y regreso. Ok, miren. Aquí ya es el último y no lo corto. Me voy a la orilla. Entre en la última del negro. Ok. Aquí. Y me bajo aquí, en donde está el gris. Pero dejo pasar 4 puntos. 2, 4 y me voy para acá. Y bajo. Luego 2, 4 y me voy para acá. Pero fíjense, no toco la línea. No sé si se vea. Que es la cadena atrás. No la toco. Luego me voy 2, 4 y me voy para acá. Sí. Y voy para acá. Ok. Si se termina el estambre, rematamos por detrás y otra vez nos vamos ahí cortamos otra vez y empezamos. Y hacemos el nudo. Aquí. Y luego 2, 4. Es aquí. Traten de no jalar tanto, porque va a quedar así, miren. ¿Ok? Entonces, lo termino y regreso. Ok, miren, en la última me va a quedar de 5, porque no, o sea, son 36 puntos, pero no se preocupen, no se nota, miren, no se nota. Por si te sacas de onda, no te preocupes. Dejen, escondo así. ¿Ok? Y ven donde esta parte va donde cerramos el círculo. Y esta va en medio de los brazos. ¿Ok? Lo pego con silicón y regreso. ¿Sale? Ok, miren. Ya quedó.
Y aquí lleva un triangulito pequeño. Ese ahorita lo hacemos porque va en ambos lados, y es como que son los amortiguadores de las naves que hacen como que se mueva o algo raro las alas. Entonces tejo una pieza y regreso. Otra cosita más, aquí van los botones rojos, que son los cañones, parece ser los láser que disparan. Eso ahorita se los pegamos. Miren, los puse casi en la orillita de la orilla del vidrio. ¿Ok? Así va. Así se ve. Dejen alejo esto. ¿Ok? Nos faltan las alas. Entonces, hasta ahorita vamos bien. Me faltan los dos triangulitos negros que lleva aquí y regreso. O sea, hago uno y ahorita les explico. Ok, miren, este es el triangulito que les decía. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo. Voy a tejer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En la segunda cadena comienzo a tejer punto por punto. Son 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Giro, subo con una cadena y tejo de la vuelta 2 y 3, punto por punto, 5 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 giro y me voy a hacer una cadena, una disminución. Pero la disminución va así. Jalo, jalo y luego jalo los 3. Tejo un punto bajo y otra disminución. Jalo, jalo y jalo los 3. Giro y la vuelta 5 y 6 tejo punto por punto. Son 3 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 7 giro, subo con una cadena y hago una disminución. Espérenme, ahí está. Un punto bajo. Voy a cortar, remato, escondo la tirita y vamos a pegar en la vuelta 2, 4, entre las 5 y las 6, pasando la unión. Vean, es la unión, ¿no? 2, 4, 5, entre las 5 y las 6 tiene que quedar la orilla y la pegamos. O si quieren 2, 4, 6 del otro lado. 2, 4, 6 aquí. ¿Sale? Así. Lo tejo, lo pego con silicón y regreso. Ok, miren. Ya va quedando. Y nada más nos faltan las alas. Voy a hacer una y de esa me voy a basar para la otra, pero es un poco laboriosa. No es así de sencillo y tienen que ser proporcionales a lo de la nave. Hasta ahorita vamos bien. Y hasta ahorita va a medir 28 centímetros de largo la nave. ¿Ok? Entonces, que nos quede como de 14 o 16 las alas. A ver, vamos a ver. ¿Ok? Entonces, la hago y regreso. Ok, estas son las medidas del ala. El ala va a ir así, más o menos. Y entonces, vamos a cortar. A ver, espérenme, me faltó unas medidas. Sí, 3.5.
y este mide 8. Entonces va a ser 16 más 3.5. Va a ser un cuadro de 19.5 por 16.4. Y este lado de 19 lo vamos a dividir 8 centímetros. Luego dejamos 3.5 centímetros. Y luego otra vez 8 centímetros. Y los 16 de acá vamos a dividirlo en la parte de en medio. 6.2, 4 y 6.2. Miren, va a quedar así. Vamos a pasar una franja de 3.5 por 16.4 y esta la dividimos así. Y de este lado, que son 19.5, es de 8, 3.5 y 8. ¿Ok? Y de aquí hasta acá son 19.5. Le voy a tomar foto y lo voy a subir en el en un álbum para lo de la nave. Dejen ver que si hago captura de pantalla también de de esta parte. Pero pues esa mejor se las expliqué aquí porque está un poquito más complicado, ¿ok? Pero voy a ver si saco la captura de la caja y la pongo. Ok, miren, esto de las alas ya quedó, pero ya que tengan lo de 16.4 por 19.5, van a quitarle 2 centímetros de cada lado. Y lo vamos a unir con la esquinita de la parte del medio. ¿Ok? 2 centímetros de la orilla para adentro y 1. Y eso lo hacemos en los 4 lados. Vamos a recortar así. Disculpen que esto lo tenga que explicar así, pero es que si les pongo la foto como que no, siento que no queda muy claro. Entonces mejor se los explico aquí y doblamos en la parte del centro. ¿Ok? Y vean que sí quedó el cuadrito de 4 por 3.5 en medio. ¿Por qué? Porque ahí va a ir pegada el brazo del ala. ¿Ok? Así. Entonces, hacemos lo mismo con la otra ala. Quitar 2 centímetros. Así. Y quito los otros 2 centímetros. Y ahorita ya vamos a empezar a tejer. Van a ser 4 caras en gris. Una para este lado, otra para este lado. ¿Ok? Entonces, son 4 caras en gris. La voy a tejer y ahorita les explico cómo. Ok, miren, ya terminé la ala, la estoy secando, pero esto va a ir así, va a ir pegado. Ahorita no lo pego hasta después, pero tenemos que hacer una para este lado y otra para este lado. Ok, miren, así. Vean cómo queda y tengo que cubrir ambos lados. Entonces yo ya hice 3 caras, de hecho pegué 2 y me falta esta. Vamos a empezar con el color gris
Y vamos a tejer, espérenme, dejen acerco la cámara y empiezo. Vamos a empezar con 23 cadenas. Ay, espérenme. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Más una. Y a partir de la segunda cadena tejo punto por punto. Son 23 puntos bajos, lo tejo y regreso. De hecho, de la vuelta 1 a la 5 son punto por punto. Termino la vuelta, giro el tejido y subo con una cadena y tejo otra vez punto por punto. Lo tejo y regreso. De la vuelta 1 a la 5, 23 puntos bajos en cada vuelta. ¿Ok? Ok. En la vuelta 6 vamos a girar el tejido y subo con una cadena y tejo un aumento, 21 puntos bajos. Si quieres, no los cuentes. Y el último va con aumento. Y nos da un total de 25 puntos bajos. O sea, te lo digo como algo informativo, pero ahora sí que vamos a poner un aumento de cada lado. Así. Entonces, cuando llegues al último punto, haces un aumento. Así. Aquí. Haces el aumento. Luego giras y de la vuelta 7 a la 10 haces punto por punto. Son 25 puntos bajos en cada vuelta. Yo lo marco porque si me distraigo y ya no sé ni en qué vuelta voy. Entonces, de la vuelta 7 a la 10, punto por punto, lo tejo, termino la vuelta, giro el tejido y subo con una cadena y otra vez, ¿ok? Vamos a tejerlo y regresamos. Ok, en la vuelta 11, lo mismo, una cadena, hago un aumento y luego tejo 23 puntos bajos y al final hago otro aumento. Y me da un total de 27 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Entonces, un aumento al principio y al final y en medio puro punto bajo. Vamos a tejerlo. Ok, de la vuelta 12 a la 14 voy a tejer punto por punto. Son 27 puntos bajos en cada vuelta. Los tejo y regreso. De la 12 a la 14. ¿Ok? Ok. En la vuelta 15 vamos a girar y hago una cadena y hago un aumento, 25 puntos bajos y otro aumento. Y nos da un total de 29 puntos bajos. ¿Ok? Entonces, un aumento, 25 puntos bajos, otro aumento, lo tejemos y regresamos. ¿Ok? Los aumentos van en la orilla. Ok, en la vuelta 16 a la 25 vamos a tejer punto por punto. Son 29 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso.
Cuando termine la vuelta, giro el tejido. Sí, ay, perdóneme. Giro el tejido, subo con una cadena y tejo punto por punto. De la vuelta 16 a la 25. Ya estamos a la mitad de la ala. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 26. Miren, ya terminé de la 16 a la 25. Y en la vuelta 26 vamos a hacer una cadena y hago una disminución, pero vean cómo hago la disminución. Así. Clavo, vuelvo a clavar y jalo los 3. Y tejo 25 puntos bajos. Y al final hago otra disminución. ¿Ok? Y me da un total de 27 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Acuérdense de hacer la disminución como se las enseño para que no quede como fruncido, ¿ok? Porque si lo haces de la otra forma va a quedar fruncida la orilla y es lo que no quiero. Entonces, punto por punto. Y luego al final hago, antes de que llegues a 2 puntos al final, ahí haces la otra disminución. Miren, ya casi llego. Así. Miren, es 1 y 2. Pongo yo el dedo porque soy muy distraída. Y aquí jalo y vuelvo a jalar y jalo todo completo. Giro. Y de la vuelta 27 a la 30 voy a tejer punto por punto. Son 27 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ay, espérenme. Es que yo marco porque si no me hago una de enredijos. Entonces sí prefiero marcar por si me pierdo, ya sé que esta es la vuelta 27. Entonces de la 27 a la 30, punto por punto, lo tejemos y regresamos. Ok, en la vuelta 31, dejen quito esto. Vamos a hacer una cadena, una disminución, 23 puntos bajos, otra disminución. Lo tejo y me da un total de 25 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. Disculpen los cohetes, es que es un día de Santa Cruz. Es el día del albañil. Y vivo cerca de un pueblo que se llama Santa Cruz. Creo que es Santa Cruz Atizapán. Creo que sí. Entonces están festejando y por eso los cohetes. De hecho, los vecinos también tenían cohetes, pero no sé por qué. Quizás ellos también son albañiles o no sé, pero sí ya tienen como una semana. No es cierto, desde el 1 de mayo empezaron los cohetes. Ah, miren, aquí ya llego a la disminución. ¿Ok? De la vuelta 32 a la 35 vamos a tejer punto por punto. Ay, espérenme, ahí está. Son 25 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 36 vamos a hacer una cadena y hago una disminución, 21 puntos bajos y al final hago otra disminución y me va a dar un total de 23 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Saben qué? Dejen y le doy la pastilla a mi chompis.
Es que pobrecita, se pone muy mal con los cohetes y ahorita está muy alterada. Voy a darle el medicamento, termino la vuelta y regreso, ¿ok? Entonces, una disminución, 21 puntos bajos, otra disminución y regreso. Ok, ya. Ay, gracias por la paciencia. Es que pobrecita, sufre mucho. De la vuelta 37 a la 40, vamos a tejer punto por punto. Ya es la última parte. Ok, voy a marcar, las tejo y regreso. Son 23 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. De la 37 a la vuelta 40. ¿Sale? Ok, miren, ya terminé. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pegar. Ay, una disculpa, es que tengo un calorón. Ay, no. Y a veces mi cerebro se bloquea. No sé si les pasa. Yo vivo en un estado de México donde hace frío. Entonces estoy a 27 grados y me estoy asando. Entonces, ahorita manda mi hermano una foto y dice que en la Ciudad de México están a 31. Ay, no, yo ya me estaría muriendo. Ok, vamos a hacer esto. Van a poner con cuidado. Así. Ahí. Y estiran. Ok. Para esto, doblé el cartón antes de que lo pegara. Si no lo doblaste, no te preocupes, agarras y lo pellizcas así, ¿sí? No pasa nada. Que de hecho lo voy a hacer porque para que agarre forma el tejido. Vean. ¿Ok? Ahora lo volteamos y vuelvo a pegar. Entonces, y ya me embarré. Ay, no. Así. Ahí está. Y entonces vamos a acomodar esto. Así. Estiro, 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 estiro. Y ya quedó. ¿Sí? Vamos a coser alrededor de esto con estambre gris. Esto lo escondemos y regreso. Y a la altura de, ven donde quedaba el cuadrito, ahí vamos a pegar la nave. Pero déjenlos coso y regreso. Ok, miren, ya quedó, ya cosí las dos alas, pero vean qué voy a hacer. A ver si puedo porque la cámara no me va a ayudar. Vamos a poner silicón en la orilla. Empujo el relleno. Ay, espérenme. Es que no se va a poder. Empujo el relleno. Y pongo silicón en la orilla. Del tejido. Y vamos a hacer esto. Lo pongo en la parte de en medio. Ay, perdónenme. Y lo sostengo. Y lo tengo que sostener hasta que seque. ¿Sale? Y tienen que quedar los sesgaditos hacia adelante y hacia atrás para que no se equivoquen. Lo dejo secar y ahorita regreso. Ok, ya quedaron secas. Bueno, no secas, está secándose. Voy a hacer lo negro que tiene la nave. Tiene unos adornos negros en ambos lados. A ver, espérame.
así. Estos adornos negros y los del otro lado los voy a hacer. Entonces, hago un lado y luego les muestro cómo hacerlo. Ok, miren, no voy a tener que hacer así el video porque voy a poner este adorno. Esta parte está secándose, entonces no lo puedo mover, pero vamos a hacer esta parte del adorno, ¿ok? Entonces, ay, espérenme, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Déjenme mejor le corto. Ay, y ya traje a mi Darth Vader. Ok, ya mejor así, mejor le corté. Vamos a hacer con el color negro. Disculpen que cambie el gancho. Es de 3 milímetros, nada más que con el sudor el otro se está pegosteando y no me gusta. Eso es lo malo de esos ganchos, pero vamos a tejer 5 cadenas. 4, 5 más una. Y a partir de la segunda cadena voy a tejer 5 puntos bajos. 3, 4 y 5. ¿Ok? Giro el tejido, subo con una cadena y tejo 5 puntos bajos. De la vuelta 2 a la 30, tejo 5 puntos bajos en cada vuelta y cada vuelta la comienzo con una cadena. Lo tejo y regreso. Ok, miren, vamos a hacer esto. Vamos a pegarla en la parte del medio. Traten de centrarla. Ay, espérenme, es que no sé cómo hacerle. Ahí está. Traten de centrarla de las orillas del rectángulo que se forma. Vean, ¿ok? Así donde quedó pegado lo del ala, en este triangulito, en este, de aquí a acá, y vean, ¿sale? Entonces pego el otro lado y regreso con silicón líquido. Ok, miren, la parte que vamos a hacer es esta. Y vamos a hacer 8 piezas de esta. Y te estoy mostrando cómo las estoy pegando. ¿Ok? Van en la parte de enfrente donde está la ventana. Y vean. Y de este lado van así. ¿Ok? Van así. Y del otro lado también van así. ¿Ok? Entonces, ¿qué me falta? Me falta una. Ah, lo que va inclinado va del lado de la orilla. ¿Sí? Y la recta de abajo, la más grande, se encuentra a una vuelta del centro. Ustedes van a ver el doblez, ahí está, ahí lo van a poner. ¿Ok? Entonces, lo curvo va en la orilla, lo recto va hacia adentro, el lado más largo va hacia el centro del ala, así, y en ambos lados. ¿Ok? Y aquí va a ser igual. Ahorita le pongo el ganchito porque está secando. Y entonces, de este lado igual, lo curvo va del lado de la orilla y el más largo va en el centro. ¿Ok? Así. Y entonces, vamos a enseñarles a tejer esa parte. Ok, voy a tejer con estambre negro. Voy a ir explicando porque si no, no se ve, no se va a ver nada por el color negro. Y vamos a hacer esto. Tejo 8 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, más una cadena. En la segunda cadena tejo 8 puntos bajos. O sea, a partir de la segunda cadena tejo 8 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
y voy a dar giro el tejido, subo con una cadena y tejemos punto por punto. De la vuelta 2 a la vuelta 5 vamos a tejer punto por punto. Son 8 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 6 giro, hago una cadena y hago una disminución como la hemos estado haciendo. Jalo, jalo y jalo las 3 y tejo 6 puntos bajos. ¿Ok? 5 y 6. Giro el tejido y la vuelta 7 y 8 voy a subir con una cadena. Vuelta 7 y 8 tejo punto por punto, son 7 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Bueno, ya es la última vuelta. Miren, giro, subo con la cadena. Van a ser 8 piezas de esto, porque son 4 por dentro y 4 por fuera. ¿Ok? Vuelta 9. Giro el tejido, hago una cadena, tejo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y hago una disminución. Y luego jalo los 3. Vuelta 10. Giro y hago una cadena y tejo punto por punto. Son 6 puntos bajos. Ahí está. 5 y 6. Vuelta 11. Giro, subo con cadena y tejo 4 puntos bajos. 2, 3, 4 y hago una disminución. Giro, vuelta 12, hago una cadena, hago una disminución. Ahí está. Y tejo 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Giro, subo con una cadena y la vuelta 13 y 14 voy a tejer 4 puntos bajos. 3 y 4. Giro, subo con una cadena y la vuelta 14 punto por punto. 1, 2, 3 y 4. Voy a cortar, remato. No tiene mucho caso que les enseñe cómo lo voy a pegar. Primero debo de esconder las tiritas. Es que por sí ya me va a quedar enorme el video. Espérenme. Así, clavo primero, luego ensarto. Y hago lo mismo del otro lado y corto el excedente. Con mucho cuidado para que no se vayan a llevar un pedacito del estambre de lo tejido y vaya a salir peor. Ay, vean. Así. Es que voy contratiempo porque mañana es el día de Star Wars y quiero publicarlo. Entonces va a tardar toda la noche en subir. Miren. Vean cómo se ve el... Es que no quiero usar términos matemáticos, pero vean. Queda así la pieza. Esta parte queda hacia al medio de la ala y va hacia arriba. Porque las orillas, hacia arriba va a ir... Espérenme. Uy, no. No, es que no puedo. Miren. Va colocada aquí, ¿ok? Así como se los expliqué hace rato. La curva va a la orilla de la parte de enfrente y lo largo de esto va hacia el medio. Lo pego y regreso. Ok, para hacer la otra parte de atrás del adorno negro vamos a hacerlo.
Voy a tejer 18 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, más una cadena. Vamos a tejer a partir de la segunda cadena punto por punto. Son 18 puntos bajos. Tejemos igual que la otra, de la vuelta 1 a la 5, punto por punto. Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6. A ver, dejen quito esto porque no me deja ver. Vamos a hacer una cadena y tejo una disminución como se las enseñé y lo demás puntos bajos. Son 16 puntos bajos y me da un total de 17 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Entonces tejo una disminución, 16 puntos bajos y regreso. Ok, en la vuelta 7 y 8 giro el tejido y tejo punto por punto. Son 17 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 9 voy a tejer una cadena y tejo 15 puntos bajos, una disminución. Y me va a dar un total de 16 puntos bajos. Ok. Así. Ay, espérenme. Vamos a tejer 8 piezas de estas también. Espérenme que por la emoción de querer terminar rápido no puedo. Es que ya me cansé, pero necesito terminarla ahorita. Y hago una disminución. Y me da un total de 16 puntos bajos. Giro y en la vuelta 10 voy a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así, punto por punto. Ok, en la vuelta 11, a ver, espérenme, dejen jalo el estambre. En la vuelta 11 vamos a tejer una cadena, tejo 14 puntos bajos. Una disminución y me da un total de 15 puntos bajos. Es que ya, les decía que tenía que terminarlo hoy para subirlo mañana porque es el día de Star Wars. Ay, espérame. Es que ya el cansancio, creo que ya llegó a mi límite. Ay, espérame. Es que saben que el calor conmigo no. No, a muchas chicas les encanta el calor, a mí no. Miren, 14 y hago la disminución. Giro el tejido y en la vuelta 12 hago una cadena, una disminución y tejo 13 puntos bajos y me da un total de 14 puntos bajos. Les digo, el calor conmigo no, hasta me hincho, estoy sudando, no me gusta. Y luego hasta con el sol me salen ámpulas. O sea, agradezco el sol, pero no es mi clima ideal. Ok, en la vuelta 13 y 14 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y rematamos. ¿Sale? Y sirve que me lavo las manos tantito porque están todas pegostiosas. Ok, miren, ya pegué una parte. Acuérdense, el lado más largo queda hacia el centro
la curva queda hacia la orilla, ¿ok? Y van a dejar unas líneas aquí entre los rectangulitos, ¿ok? Entonces, ya hice así la primera ala y vamos a hacer 8 de estas piezas para que sean 2 de adentro, de acá atrás, 2 de la otra ala y 2 de este lado. Entonces dan un total de 8 trapezoides, o bueno, sí, 8 de estas figuritas, ¿ok? Y ya con eso vamos a terminar la nave. Entonces, lo termino y regreso para enseñarles cómo quedó. Ok, miren, ya quedó. Antes de que se me olvide, son 27 centímetros de largo. Son 19 de alto. Ay, de ancho no lo tomé. 17 de ancho y 11 de diámetro de la esfera de en medio. Vean, ya quedó. Sí me costó muchísimo trabajo. Se me agachó un poquito de aquí y le metí 2 palitos de banderilla aquí, acá, arriba y abajo del triangulito. Espero que te haya gustado. Me encantó, la verdad me gustó muchísimo. Miren. Ahora sí que sí quedó. Espero que les guste, que compartan y que se suscriban. Y esto es para celebrar el día de Star Wars. Les enseño el Darth Vader, que ya lo había hecho anteriormente. En la sección de playlist tú lo encontrarás en el de Star Wars, que también me encantó cómo quedó. Mi esposo es fanático de de Darth Vader, entonces se le iba a regalar el día del niño, pero dije no, mejor me espero para el día de Star Wars. Y me encantó. Espero que te guste, que tengan la paciencia para hacerlo, porque sí se lleva mucho estambre. Fueron más de 100, han de haber sido como 150 gramos de gris y como unos 70 gramos de negro, pero valió la pena. La verdad valió la pena, me gustó el Darth Vader tie, porque creo que pensé que era una TIE Fighter, pero no sé realmente cómo se llamaba. Yo pensé que era una TIE Fighter y no, es la de Darth Vader. Espero que te guste y nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.